Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estaré compartiendo temas de Torá para nuestros hermanos judíos de habla hispana, esperando que estas lecciones fortalezcan la emuná y que el estudio de la Torá aumente en el pueblo de Israel. Beatzlajá. Shalom a todos. La parashá de esta semana se llama Vayera, tal como está escrito Vayera Elav Hashem Be'elone Mamre. Y se le apareció Hashem en la planicie de Mamre. Jajamim dijeron que Mamre era uno de los amigos de Abraham Avinu, y fue él quien le aconsejó circuncidarse. Es decir, cuando Abraham Avinu preguntó a sus amigos acerca del asunto de la circuncisión que el Eterno le había mandado, el Midrash cuenta que Mamre le dio el consejo de circuncidarse sin ningún temor de lo que dirían las personas alrededor, y por ello se circuncidó en aquella zona, en aquel terreno de Mamre. Por tanto, en el tercer día de su circuncisión, el Eterno se le apareció, Vayera Elav Hashem, y se le apareció a él Hashem. ¿En dónde? En la planicie de Mamre, por dos motivos. El primero, porque Mamre le dio el buen consejo y fue digno que en su territorio se apareciera la Shejina, la presencia divina, a Abraham Avinu. Y segundo, porque en ese mismo lugar Abraham Avinu se había circuncidado. Y esto nos indica a nosotros uno de los principios espirituales muy importantes. Y es que tenemos la fuerza espiritual de influir en el lugar donde nos encontramos según nuestras acciones. Cuando cumplimos misvot y las cumplimos en un lugar específico, nosotros santificamos ese lugar con la misvá que cumplimos. Y debido a que Abraham Avinu había cumplido la misvá de la circuncisión en la planicie de Mamre, aquella zona se volvió sagrada y digna que la presencia divina se apareciera allí. Y también fue el premio que recibió Mamre por dar un buen consejo. El buen consejo que puede dar una persona a su prójimo es: cumple misvot y no te avergüences y no tengas temor de cumplir las misvot de Hashem Itbaraj, que el Todopoderoso manda. Y está escrito en la Gemara también que el Eterno escucha cuando una persona influye en otra para que cumpla misvot y para que tema a Hashem. En ese momento Hashem bendito lo oye y es anotado en el libro de recuerdos. Así como es tan grave hacer pecar a otros, también es un gran mérito influir a otros para que cumplan misvot. Ese es el mejor consejo que podemos dar y el mejor consejo que podemos recibir de alguien que incentiva a su prójimo a mantenerse en los caminos del Eterno, en el cumplimiento de sus misvot. Por ese motivo y por la fuerza del acto de cumplir misvot, aquel terreno se santificó y fue digno que la presencia divina se manifestara en ese lugar. En base a esto vamos a revisar en esta parashá, ya que cada vez que revisamos la vida de los patriarcas nos preguntamos ¿por qué ellos tuvieron que pasar todas las cosas que pasaron? ¿Por qué precisamente Abraham tuvo que pasar diferentes circunstancias, cada una difícil de entender? Tuvo que bajar a Egipto, tuvo que regresar, luego fue a Gerar, regresó otra vez. Todas las cosas que él tuvo que pasar, y no solo él, también Isaac y Jacob pasaron diferentes circunstancias en su vida, y surge la pregunta: ¿por qué específicamente tuvieron que pasar estas cosas? ¿Y por qué principalmente Abraham y Jacob tuvieron que viajar mucho? Incluso Isaac también tuvo que ir hasta Gerar, pues principalmente él fue el que menos viajó, pero Abraham y Jacob tuvieron que ir por diferentes lugares, pasar diferentes circunstancias. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál es la razón por la cual los patriarcas tuvieron que pasar todo esto? Vamos a revisar eso y en esta parashá, principalmente en la vida de Abraham Avinu. Y también nos preguntamos por qué razón los patriarcas fueron tan especiales delante del Eterno. ¿Por qué fueron escogidos ellos principalmente para ser los patriarcas? ¿Qué halló el Eterno en ellos tan importante que los hizo el fundamento de la nación de Israel? Hay una característica específica en los patriarcas por las cuales se hicieron dignos de ser la base de todo el pueblo de Israel. Lo vemos en la vida de Abraham Avinu y también en los demás patriarcas. Encontraremos dónde está ese fundamento. Eso revisaremos también con la ayuda del Eterno. Finalmente, en esta parashá también veremos que termina
con la Akedat Isaac, cuando es llevado al sacrificio el patriarca Isaac, siendo ya de 37 años, como sabemos, no era un niño y fue por su voluntad. El mérito en esta prueba fue tanto de Abraham como de Isaac. Abraham en su obediencia y en su emuná y en la fuerza que tuvo de contener su naturaleza bondadosa para cumplir la mitzvah del Eterno, y encontramos en Isaac la entrega total al sacrificio para cumplir la orden del Eterno. Él mismo se dispuso a entregar su propia vida sin dudarlo y se ofreció a sí mismo como ese sacrificio que el Eterno quería, hasta donde ellos sabían que era la orden del Eterno, hasta que fue impedido el acto del sacrificio, siendo esto una prueba. Pero en ambos vemos lo que se conoce como Mesirut Nefesh. Sin embargo, hay muchas cosas importantes que se dieron en este evento, y Bezrat Hashem, eso es lo que vamos a ver en este estudio. Estimado amigo, te invito a unirte a nuestro canal, a suscribirte al canal Am Israel, que tiene la intención de comenzar a compartir con ustedes enseñanzas de Torah que nos fortalezcan en la emuná, en el cumplimiento de las misvot, en avanzar en el conocimiento y en el perfeccionamiento de nuestra conducta y de nuestra vida, para lograr ser del agrado del Todopoderoso y cumplir su voluntad, y que el pueblo de Israel pueda, mucho más en este tiempo, permanecer fuerte en la Torah y en las misvot. Te invitamos a suscribirte y a quedarte con nosotros hasta el final, donde veremos esos principios espirituales que hallamos en la vida de los patriarcas Bezrat Hashem. En el versículo 2 de este capítulo dice: Vaisa Einav Vayar. La circuncisión nos enseña acerca del pacto, ya que a la circuncisión la llamamos Berit Milá, el pacto de la circuncisión. La palabra pacto está involucrada en el tema de la circuncisión. Y alzó sus ojos y vio. Se refiere al momento en que Abraham ve a los 3 huéspedes acercarse, que son ángeles, y una vez que él vio que ellos estaban presentes, dice la Torah que él fue, corrió, los invitó a pasar y cumplió la misma de hospedar, tal como era la costumbre de Abraham Avinu. Sin embargo, sabemos que Abraham estaba en su 3er día de circuncisión. Dice el Midrash que cuando está escrito en la Torah, Vayar, que significa y vio, el Midrash pregunta, ¿qué vio Abraham? Y el Midrash dice que en realidad él vio la sangre del Brit Milá. Así dice el Midrash. El Midrash nos dice que al ver la sangre, eso fue lo que lo motivó a correr y a recibir a los huéspedes. En realidad, una persona en el estado de Abraham que está operada y que ve que su herida sangra, ese sería el mejor motivo para no levantarse, sino quedarse sentado y descansar o atender sus heridas. Entonces, ¿a qué se refiere realmente este Midrash? Principalmente se refiere a lo siguiente, que es un pacto. Cuando el Eterno establece pacto con Abraham y con Israel, es un compromiso total que se hace entre 2 partes. El Eterno prometió ser Dios del pueblo de Israel, su Dios, por eso se llama el Dios de Israel. Y la otra parte, que es Israel mismo, tiene el compromiso de cumplir las misvot del Eterno. Por eso los profetas en muchos lugares de sus libros escribieron en nombre del Eterno, diciendo que el pueblo en muchas ocasiones transgredió su pacto, pero el Eterno mantuvo siempre su pacto. E incluso en la Torah está escrito que cuando llegue el tiempo del exilio, producto de los pecados de Israel, está escrito que el Eterno dice a Moshe Rabenu: yo no los desampararé, no los abandonaré, no los rechazaré, ni los excluiré, para revocar mi pacto con ellos. Es decir, el pacto fue cumplido de manera completa por el Eterno para con Israel. El Todopoderoso fue misericordioso, tal como está escrito en las fuentes de los sabios, la cual dice que el deseo del corazón de Israel es cumplir la voluntad del Eterno, pero ¿qué impide eso? La levadura dentro de la masa. Es decir, el Yetzer Hará que persigue a la persona es aquella levadura dentro de una masa pura que es el Yetzer Tov. Sin embargo, existe lo que se llama la promesa del Eterno a un individuo.
el Eterno en muchas oportunidades hizo promesas a algunos tzadikim que él estaría con ellos, que él estaría siempre en su ayuda, por ejemplo a Jacob Avinu. Pero existe un concepto que se llama Shema Igroma Het, significa que cuando el Eterno promete algo a una persona, es probable que finalmente no reciba aquello que se le prometió, porque la persona misma, cuando peca, puede provocar que algo que el Eterno le haya prometido no se llegue a cumplir, producto del pecado. Entonces vemos que la Abtajá, que es la promesa, es algo que depende del mérito de la persona. Así también, la Torah misma tiene promesas para los que cumplen las misvot. Sin embargo, muchas veces no llega todas esas promesas a la persona. ¿Por qué? Justamente porque debido a los pecados, el canal espiritual es cerrado y el pecado provoca que no pueda llegar a este mundo todas esas bendiciones que están envueltas en cada una de las misvot para la persona que lo cumple. En Rosh Hashanah es decretado a la persona, en muchos casos por su teshuvá, muchas bendiciones en el año que viene. Sin embargo, es probable que la persona luego falle, peque y no tenga el mérito de recibir todas esas bendiciones. Entonces, lo que sucede es que hay en el cielo un impedimento. El pecado de la persona es un estorbo para que reciba todo ello. Y en muchos casos la persona, producto de sus abundantes pecados, no logra acceder ni recibir incluso aquello que se le decretó en Rosh Hashanah, sino que se cumple de una manera diferente a como había sido establecido originalmente debido a los pecados de Israel. Tal como está escrito también en la Gemara, que si en Rosh Hashanah el pueblo de Israel es meritorio y merecen un decreto de buenas lluvias ese año, pero después de Rosh Hashanah, Haz de Shalom, el pueblo de Israel pecara, de todas maneras, ya que ha sido decretado, las lluvias vendrían, pero caerían no en lugares que se necesitan, sino simplemente en lugares desérticos donde no ayudará mucho que caigan en aquellas zonas, y no recibiría el pueblo de Israel el beneficio y la bendición de esas lluvias, por ejemplo. Sin embargo, puede suceder al revés. En Rosh Hashanah se puede decretar a la persona Haz de Shalom un decreto no bueno debido a sus pecados también, pero la persona hace teshuvá, la persona pide al Eterno, enmienda su conducta, cumple misvot, estudia Torah, mejora sus caminos. Y se podría decir, por ejemplo, que la persona Haz de Shalom podría haber sido decretado para él pobreza de alguna manera, o Haz de Jalila, irse de este mundo, lo aleino, lo alejem, pero la persona hace teshuvá, y cuando llega el momento en que ese decreto tendría que haber sido cumplido, el Eterno lo reemplaza por otras cosas. Por ejemplo, hay personas que si se les decretó pobreza, pasa un día en que de pronto circunstancialmente se queda sin dinero a la mano, sin dinero que utilizar en ese momento. Puede ser una persona que tenga bastante dinero en su cuenta de ahorros, que tenga bastante dinero incluso en su casa, pero en un día específico se queda, por ejemplo, perdido en algún lugar y no puede comprar, no tiene dinero a la mano, ni forma de conseguir nada, y pasa un día difícil, un día de pobreza. En aquel día él siente la pobreza. No es pobre literalmente, pero siente esa mala experiencia. Y eso reemplaza al mal decreto de pobreza que le había sido decretado originalmente. También sucede con respecto a la persona que se le decreta irse de este mundo, Haz de Shalom, que se le reemplaza por un momento en que pasa vergüenza, en que pasa una angustia difícil que se asemeja a la muerte. También es probable que la persona pueda, Haz de Jalila, cortarse mientras prepara los alimentos, o Haz de Shalom, hacerse una herida inesperada, pero ello es un reemplazo de un decreto mucho peor. Es probable que esto sea así. Por supuesto, no estamos diciendo que es una regla general, ya que nosotros no podemos adjudicar cada cosa que nos pasa en este mundo y decir el motivo por el cual lo vivimos, ya que no tenemos ese conocimiento del mundo espiritual para saber exactamente por qué pasamos las cosas. Lo único que sí sabemos es que hay un motivo celestial y debemos tener fe en el Todopoderoso, que alguna razón hay y que todo es para bien cuando pasamos estas circunstancias difíciles. De todas maneras, estos son simplemente ejemplos de cosas que pueden suceder y que pueden reemplazar los malos decretos
que el Eterno nos libre y en su inmensa bondad nos conceda ser dignos de la Teshuvá y ser dignos de buenos decretos. Abraham Avinu vio que incluso el concepto de Abtajá dependía si merecía la persona o no. Pero el concepto de Brit, pacto, es algo que no depende si la persona merece o no. Es decir, que en muchas oportunidades el pueblo de Israel no merecía las bondades divinas, pero el Eterno no anuló su pacto, porque el pacto es algo permanente. La abtajá, la promesa, podría no cumplirse, pero el pacto no. Entonces Abraham entendió que en ese momento que él ve a los huéspedes y a la misma vez ve la sangre del pacto del Brit Milá, él entiende que él debe actuar en este momento no bajo el concepto de misericordia o bondad o abtajá, que depende del mérito de la persona, sino bajo el concepto de Brit, que en esta oportunidad él tiene que dar de sí mismo para atender a estos huéspedes especiales, sin mirar si ellos necesitan o si ellos son dignos, simplemente dar de sí mismo de manera completa y de manera absoluta. Y por ese Mesirut Nefesh, por esa entrega de Abraham Avinu, de atender a los huéspedes, incluso en su tercer día de operación, se curó de su herida en aquel día y se hizo meritorio él de recibir la buena noticia del nacimiento de Isaac. Entonces vemos que aquí Abraham Avinu fue más allá de la cualidad de Gesed. Esta vez él dio una entrega total, y midá keneged midá, de la misma manera que nosotros actuamos, así también el Eterno se conduce con nosotros. Y este principio debemos recordarlo en todo momento. En esos momentos pequeños que no le prestamos atención, debemos recordar que en la medida que nosotros actuamos así, el Eterno permite que recibamos. Y por ello, al recordar esto, en cada paso que damos vamos a poder darlo de la forma más completa. Por ejemplo, si debemos cumplir una misvá, debemos hacerlo con toda la intención, con toda la kavaná, en la tefilá, en las misvot, en la ayuda al prójimo. Debemos tomar la oportunidad de hacerlo con la entrega completa, y de manera automática estamos generando para nosotros recibir de la misma forma en que damos, recibir también así de las bendiciones del Todopoderoso. Ahora bien, el Eterno le dice a Abraham que lo lleve a uno de los montes que le iba a mostrar. Jajamín dijeron en el Midrash Tanjumá, lo siguiente: al inicio, aquel lugar, estamos hablando del monte Moria, era un valle profundo, pero ya que Akadosh Baruj Hu dijo que haría posar su presencia divina, su Shejinah, sobre aquel lugar y lo convertiría en el templo, dijo el Eterno: no es correcto para un rey que more en un lugar llano y hondo, sino en un lugar alto, para que se vea delante de todos como un lugar agradable. De inmediato, el santo bendito sea hizo una señal a su alrededor para que se juntaran los montes en un solo lugar, e hizo de aquel lugar un lugar de montañas y posó su Shejinah allí. Por eso es llamado Har HaMoriah, el monte Moriah. ¿Por qué? La raíz de Moriah proviene también de la raíz Irá, el temor, porque debido al temor al santo bendito sea, aquel lugar que era hondo se convirtió en montaña, debido a que el Eterno ordenó que se transformara en montaña, y la tierra obedeció debido al temor de él. Y aquí en este Midrash surge la pregunta: ¿por qué el Todopoderoso convirtió en este momento este lugar que era llano e incluso hondo, por qué lo convirtió en montañas? Es decir, en el momento en que Abraham vino va a sacrificar a Isaac, antes que llegue, el lugar era llano, pero el Eterno transformó en ese momento aquel lugar en montañas. Y es el monte Moriah, el monte del templo, que hoy en día es aquel lugar que el Kotel Amaraví, el muro occidental del templo, rodea a ese monte del templo. A esa zona se le llama el monte del templo. Y debemos advertir al público
que según la halajá está prohibido que la persona suba al monte del templo, pues esa montaña es sagrada. Las personas que están allí en esa zona están cometiendo un gran pecado. Judíos y gentiles tienen prohibido ingresar al monte del templo. Hoy en día quien visita la tierra sagrada de Israel, generalmente los turistas tienen acceso a la entrada del monte del templo para ingresar allí y tomar fotos a la mezquita, y ellos desconocen este principio, que no se puede ingresar allí. Tanto judíos como gentiles no pueden ingresar a esa zona, es una zona sagrada. Sin embargo, tenemos el deber de advertir que hay un grupo de personas, incluso con apariencia de rabinos, que suben al monte del templo proclamando que es posible subir con la intención de postrarse, con la intención de hacer cosas que solamente se hacían durante la época en que el templo estaba en pie. Y ellos hacen pecar a otros, y finalmente este pecado de ingresar a terreno sagrado sin el permiso de la Torá retrasa la llegada del Mashiach y provoca muchos males en el ámbito espiritual. Habíamos dicho que según el Midrash este lugar era un lugar llano, y nos preguntamos por qué. Es decir, el Eterno pudo haber creado este lugar desde el inicio como una montaña, como es hoy en día el monte Moriah. ¿Por qué razón se esperó hasta el momento en que Abraham Avinu llegue a la Tierra Santa y él haga allí el sacrificio de Isaac? Una respuesta es porque era sabido que en todas las montañas de la tierra de Canaán, que es la tierra de Israel, pero que en esa época había sido conquistada por los canaanitas, en toda montaña de la tierra de Canaán había sido colocado un ídolo y habían hecho adoración a la idolatría. Y no es apropiado que en un monte donde se hizo idolatría, después vaya a morar allí el templo y la presencia divina. El Eterno no quiso que ese lugar sea contaminado. Por tanto, no permitió, antes de la llegada de Abraham Avinu, que aquella zona sea montaña para que no vaya a ser profanada con la idolatría de las personas de aquella época. Y aquí vemos de nuevo cuán importantes son los actos que la persona hace, que no solamente le influyen a él, sino al lugar donde él se encuentra. Y esa era una de las misiones de los patriarcas. ¿Por qué ellos pasaron todo lo que pasaron y tuvieron que viajar a determinados lugares? Una de las razones de todas estas cosas fue que los patriarcas tenían que purificar la zona donde ellos se encontraban, el lugar donde ellos estaban. Y la tierra de Israel no fue principalmente conquistada por el ejército, porque el ejército de Yehoshua ben Nun era fuerte, eran muy valientes y se atrevieron a pelear, y debido a sus peleas y a sus guerras fue que conquistaron la tierra. La conquista de la tierra de Israel empezó cuando Abraham Avinu comenzaba a viajar por todo el terreno de la tierra, como el Eterno le dijo, ve hacia el norte, hacia el sur. Con cada acción que hacían los patriarcas de cumplir misvot y todo lo que nosotros vemos, que aparentemente eran anécdotas que ellos vivían, todo fue para purificar esas zonas y esos lugares y lograr un tikkun, lograr la reparación espiritual del mundo. Vayikra Abraham Shem Hamakom Hau Hashem Ir'e. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Hashem verá. Sigue diciendo, Asher Yehamer Hayom Behar Hashem Yerae, el cual será dicho hoy en el monte de Hashem será visto. El nombre que Abraham Avinu le coloca a aquel lugar, Hashem Ir'e, el Eterno verá. Y luego dice que es porque en el monte del Eterno, el monte Moriah, el Eterno será visto, o también se puede traducir como aparecerá, será contemplado. Se refiere a la presencia divina en el templo. Pero el verbo aquí está en futuro. No dice Hashem ve, no dice
es el monte donde el Eterno se aparece. No habla en presente. Se menciona aquí el futuro porque el templo iba a ser construido en el futuro. En el tiempo de Abraham Avinu todavía faltaba mucho tiempo para que el templo sea construido por el rey Shlomo. ¿Y esto por qué? Pues hay un midrash también muy famoso que dice que los pecados de la generación fueron alejando a la presencia divina de este mundo, y el midrash dice que con un grupo de pecadores la Shejinah se fue al primer cielo, con la siguiente generación de pecadores la Shejinah se fue al segundo cielo y se fue alejando al tercero, al cuarto, al quinto, hasta el séptimo se alejó. Pero cuando vino Abraham Avinu, trajo la Shejinah y la hizo regresar del séptimo cielo al sexto, con Isaac del sexto al quinto, con Jacob del quinto al cuarto. Leví iba a traer a la Shejinah al tercer cielo. Keat trajo la Shejinah al segundo. Amram trajo la Shejinah al primer cielo. Y Moshe Rabenu la hizo descender a la misma tierra. Entonces, por ese motivo, Abraham dice, el monte en el cual el Eterno será visto en el futuro, cuando Moshe Rabenu traiga la Shejinah a la tierra todavía, y a través de la Torah puedan ingresar a Israel y pueda ser construido posteriormente el templo. Sin embargo, ya que Abraham Avinu había iniciado el proceso de traer la presencia divina a este mundo, todavía no había llegado el tiempo. Por eso él dijo, en el futuro será visto la presencia divina en este monte. Sin embargo, ¿qué vemos de todo esto? Que las acciones de la persona tienen la fuerza tanto de atraer el bien como alejarlo. Según los pensamientos, según las palabras, según las acciones, atraemos para nosotros el bien o lo contrario. Por ello, concluimos los siguientes principios que esta parashá nos enseña: que toda vez que cumplamos las misvot del Eterno, traemos la presencia divina, no solo en nosotros, en nuestra alma, sino en el lugar en el cual nos encontramos. De tal manera que si en aquel lugar antes se cometieron transgresiones y se impurificó debido a los actos malos de otras personas, nosotros tenemos la fuerza de purificarlo, de limpiarlo y de rectificarlo con cada acto y cumplimiento de misvot. Lo segundo es que va a depender cómo cumplimos aquella misvá. Jajamín dijeron que cuando la persona cumple una misvá a medias, se crea un ángel también un tanto a medias, según las acciones del hombre. Esto obviamente contiene mucha más información a nivel espiritual que no podremos ahondar en ella, pues pertenece a ese ámbito sagrado de la Kabbalah. Pero lo que podemos tomar de este dicho de los sabios es que todo lo que generamos nosotros es según la manera en que lo hacemos. Si cumplimos misvot y lo hacemos con una kavaná completa, entonces toda esa intención genera exactamente que aquella misvá sea realizada al 100%. Sin embargo, perdemos esa oportunidad cuando, debido a la rutina, no cumplimos las misvot con toda la kavaná necesaria. Un ejemplo de ello son las verajot. La persona se acostumbra a decir verajot para comer de tal manera que lo dicen demasiado rápido y sin la kavaná adecuada, y esto no es conveniente, e incluso se agrega un peligro adicional de no cuidar de pronunciar el nombre del Eterno de la manera debida. Que sea la voluntad del Eterno nos ayude a aprender los caminos de la Torá a través de la conducta de nuestros patriarcas, que son nuestra guía para saber cómo caminar en la Torá y en la Emuná. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Am Israel, a compartir estas enseñanzas y Bezrat Hashem, con la difusión de la Torá, podamos traer pronto la llegada